Y tenemos que hablar uno de los temas de la semana, ¿no? La boleta única electrónica, el anuncio que hizo Larreta que tantas críticas despertó, incluso en su propio espacio político. Y si hablamos de boleta única electrónica, tenemos que remitirnos a las elecciones anteriores y al resultado que había tenido, incluso con Lustó, que acusó a su contrincante de fraude electoral, ¿no? Y hablar de las necesidades de poner foco en la seguridad de la boleta única electrónica. Hubo pruebas, se han hecho estudios y se comprobó que efectivamente hubo errores, hubo intromisiones dentro del sistema. No se siguieron las investigaciones y ahora la alarma se vuelve a estar encendida porque Horacio Rodríguez Larreta dice no solo vamos a hacer boleta única electrónica, vamos a usar el mismo sistema. Con lo cual aquellos expertos tecnológicos que habían estado estudiando el tema levantaron la alarma y tenemos la suerte de estar en comunicación con uno de ellos. Es Javier Pallero, a quien le agradecemos por su tiempo. Aquí Tamara Besares y Javier Boleri, te saludamos. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar hablando con ustedes. Bueno, Javier, a ver, lo primero que te queremos preguntar es, desde tu conocimiento, digamos, en tecnología, ¿dónde pondrías vos el acento en los riesgos que se corren con este sistema de voto electrónico que quiere hacer Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. Hay aspectos técnicos que personas que son especialistas técnicos, no es mi caso, yo no soy programador o auditor a nivel técnico de las elecciones. Otras personas como Alfredo Ortega, Javier Esmaldone y muchos más han hecho investigaciones al respecto y han mostrado vulnerabilidades graves en las máquinas de boleta única electrónica, que son al fin y al cabo un mecanismo de voto electrónico. Muchas veces se intenta correr el eje de la discusión haciéndonos creer que es una cosa diferente, llamándola de otra forma, pero básicamente un mecanismo de voto electrónico. Yo lo he hecho más bien desde el lado de los derechos humanos, de los derechos digitales y del derecho en general. Yo te diría que el principal argumento que yo te diría es básicamente la razón por la cual estamos teniendo esta nota. Si el sistema genera algún tipo de duda por parte del votante respecto de la integridad de su voto, ya no sirve, se convierte en un problema. El voto en papel tradicional permite que cualquier persona que sepa leer, escribir y contar pueda ser un auditor de la elección, pueda controlarla de punta a punta, sin necesidad de que haya ningún ingeniero, ningún informático ni nada. Claro. Eso es una verdadera acción de inclusión y de democracia, que la inserción de este tipo de tecnología sin ninguna necesidad, más que alguna comodidad de tiempo, justamente nos quita, ¿no? Entonces yo diría que ese es el principal argumento, ¿no? El robar la confianza de las personas a la hora de votar. Claro. Y cuando hablamos de argumentos del derecho, también, Javier, creo que tenemos que hablar de algo que caracteriza al voto, ¿no? Que sea secreto. Ahora, ¿cómo queda esta característica del voto con la tecnología y con la boleta única electrónica? Bueno, esto tiene una doble faz. La primera, la más específica y técnica, es que se ha podido probar y mostrar varias veces que hay manera de leer el voto que se guarda en ese chip que tiene la boleta a distancia, de que hay manera, por ejemplo, de hacer que la configuración de la máquina cambie para generar un conteo diferente. Son distintos tipos de ataques ya se han mostrado que vulneran la privacidad y el secreto del voto en ese sentido. Pero por otro lado está este otro que es una continuación del argumento que yo les venía dando, que es que el secreto se forma no solamente porque nadie sepa tu voto, sino porque vos tengas la confianza de que nadie lo sepa. Claro. ¿Sí? Claro. El secreto no funciona solamente con que se cumpla el secreto, sino con que vos creas, confíes que el secreto se cumplió. Si vos no tenés... Una cosa a entender también que está muy relacionada al tema del secreto es el tema del fraude, del conteo. Han habido también ataques demostrados por estos investigadores que mencioné, que permiten alterar el conteo, ¿sí? Muchas personas van a decir, bueno, pero vos tenés el soporte en papel, entonces es cuestión de simplemente ir, controlar los papeles y ver que eso coincida. Claro. Bueno, en muchas mesas, muchas mesas, no se hace ese doble control. Simplemente se cuenta solo con la máquina. Si usted, no sé si ustedes lo saben, pero la misma máquina de votar la usa para hacer el escrutinio de mesa, para contar. Claro, te imprime un papel, pero para la hora de contar pasan el chip por la máquina y nos van contando y nos van pasando rápido, no van leyendo que lo que la pantalla dice es efectivamente lo que está impreso. Muy interesante. Entonces con pequeño, aunque la máquina funcione bien, con pequeños errores que vos implementes o con pequeños ataques que hagan que uno de cada 100 votos fallen, tenés un número interesante después en la sumatoria para generar alguna duda.
recordemos que hay elecciones que últimamente se vienen decidiendo por márgenes muy pequeños, claro, muy sí, reñidos, de 1, 2, 3%. Entonces, con que vos ya tengas el 1 o el 2% de error, que de hecho algunas leyes electorales hasta inclusive admiten ese margen de error, para no tener que hacer de nuevo los escrutinios más específicos, eso ya te genera un problema. Ahora, entonces imagínense eso sí, en boca de candidatos políticos que quieran realmente atacar la integridad de la elección porque perdieron por poco, por ejemplo. Y te generan un desastre. El caso que vos estás diciendo es exactamente lo que sucedió en la elección de 2015, donde Lustó, por algún motivo que se desconoce, después de haber iniciado como una especie de denuncia, decidió bajarse de esa denuncia, no seguir exigiendo. Recordemos que perdió por menos de 2 puntos o 3 puntos con Horacio Rodríguez Larreta, máquinas que habían sido probadas, que habían quedado viciadas, y sin embargo lo retiró. Después terminó siendo funcionario en Estados Unidos del gobierno de Mauricio Macri. Algunos dijeron que fue parte de un acuerdo de eso, pero llama la atención que se haga de nuevo. Y mi pregunta es, desde el punto de vista de los derechos civiles, desde el punto de vista del derecho también, ¿es posible alguna acción legal que trate de revertir esta decisión que se ha tomado? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que debería ser posible. Es cuestión de ver si hay algunas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que estén dispuestas a hacer alguna clase de acción de amparo o tratar de prevenir de alguna manera por unos riesgos importantes este tema. En las ocasiones anteriores en las que se hizo activismo respecto de esta tecnología, las acciones judiciales o las acciones civiles o políticas inclusive no dieron muy buenos resultados. Lamentablemente hay un sector importante, o había en su momento, quizá ahora las cosas hayan cambiado, pero había en su momento un sector importante de la justicia y también de la política, porque no sé si ustedes se acuerdan, cuando se discutió la reforma electoral hace un par de años, se intentó instaurar el voto con la boleta única electrónica a nivel nacional. Por suerte no se aprobó, pero hay muchos políticos y jueces también que han caído un poco presa de estas confusiones. Claro. También hay un fabuloso negocio detrás de esto, ¿no? Porque alguien vende esas máquinas que ahora de hecho para esta elección tienen que comprarlas de nuevo porque se van licitando cada cierta cantidad de años. Sí. Entonces también se vende mantenimiento de esas máquinas. Bueno. Entonces hay mucho ahí hay una mezcla de confusiones con intereses y con también errores y falta de voluntad en darle una atención a este tema. Creo que hoy en día, a diferencia de los años anteriores, hemos sido testigos de cada vez más violaciones a la privacidad por parte en entornos informáticos. Recuerden la filtración de los datos del RENAPER, que se filtró, dicen, completo. Las filtraciones de la Policía Federal, ¿se acuerdan? La famosa Gorra Leaks, que le llamaron. Hay un montón de ejemplos, lamentablemente, Javier, de filtraciones de información. Efectivamente, como nos estás diciendo, hay que hablar de este tema, hay que empezar a analizar este tema y fundamentalmente que estamos muy vulnerables ante lo que son las filtraciones con algo tan importante que es el ejercicio democrático. Te agradecemos, Javier, por esta comunicación y por esclarecer algo que no manejamos todos. No, totalmente. Y vamos a seguir en contacto porque seguramente esto tendrá un par de capítulos más antes de las elecciones. Gracias. Seguramente. Nos vemos. Gracias. Bueno, vamos a hacer una